Muy bien, ya se está grabando, entonces iniciamos la clase de hoy, ¿ya? Entonces, la materia se llama Base de Datos 1. Luego van a ver también lo que es la materia de Base de Datos 2. Y, bueno, entonces en el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción, ¿ya? Una pequeña introducción, donde vamos a poder definir toda la parte teórica. Si lo acabamos entre hoy día y mañana la parte teórica, mejor, para que podamos ya desde el día viernes hacer ejercicios, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos interesa, la parte práctica, ¿ya? Bueno, entonces, introducción a base de datos. Mi nombre es Alberto Carlos Martínez Delgado. A ver, antes de que nosotros podamos, en este caso, digamos, hacer los ejercicios y demás, tenemos que definir qué se entiende por base de datos, ¿no? Aunque el término base de datos hoy en día ya no es un término, digamos, que esté, digamos, que pocas personas conozcan, o que sea un término solamente de aquellas personas que conozcan de tecnología, de informática y demás. Por ejemplo, es cualquier persona, en este caso, que no esté entendido de la información, sabe que es una base de datos, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que, digamos, que va y va, digamos, a un hospital, a hacer atender digamos, a su niño. Y la señora le dice, no le podemos atender porque no está en la base de datos, le dice, ¿no? Entonces, ahí viene, ¿no? Esa parte, base de datos. ¿Qué se entiende por base de datos? ¿Quién me puede decir qué entendería por base de datos, pese a que está ahí? En palabras simples. Nadie quiere participar. Ya. IG es alguien que está registrado en una lista. Ya, perfecto, eso, ¿no? Está registrado en una lista. Ya, sí. O sea, en nuestro caso, en ese ejemplo básico de que, digamos, la persona ha ido, si el niño no lo quiere atender es porque no está registrado en la lista de los que tenemos que atender o los que pueden ser atendidos en un hospital. Entonces, eso sería, ¿no? Pero si nos vamos a términos un poquito más profundos y lo vamos a leer, aquí tengo algunas definiciones de base de datos y lo vamos a leer. Dice, una base de datos, dice aquí clarito, ¿no? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, empresa, venta, y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Está remarcado esta palabra de almacenados sistemáticamente, ¿ya? En otras palabras, base de datos se puede resumir en el sentido de que es un almacén de información, así de simple, no tenemos que complicarnos. Una base de datos es un almacén de información, ¿ya? ¿Ya? Y obviamente esta información es perteneciente a datos de un determinado contexto. Por ejemplo, en este caso va a depender de qué datos quiere guardar a una empresa, ¿no? En este caso, digamos, en un hospital se queda guardar el nombre, el apellido y demás del paciente. Esos datos los voy a almacenar, pero en un contexto diferente, por ejemplo, digamos, una empresa, digamos, una empresa que a ver, otro ejemplo, una empresa que, digamos, o un colegio, digamos. En un colegio se queda guardar los datos, se queda almacenar los datos de los estudiantes, que sería su nombre, su apellido, su RU, de quién es su tutor y demás. Entonces, en otras palabras, base de datos es un almacén de información. Y la información no va a ser la misma para los contextos. Porque aquí dice, ¿no? Pertenecientes a un mismo contexto. O sea, en otras palabras, los datos que se van a guardar va a variar de contexto a contexto. O sea, en otras palabras, una empresa guardará unos datos, otra empresa guardará otros datos, otra empresa, o sea, va a depender de quién, ¿no? Pero al final de cuentas, base de datos, en resumen, significaría guardar, almacenar información. ¿Se entiende? Eso sería, ¿no? ¿Ve? Por ejemplo, en nuestro ejemplo, alguien puede decir, bueno, en este caso la niña no está en la base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Si digo que no está en la base de datos es porque no está registrada en nuestro almacén de información, no está guardado sus datos. ¿No veo, no? Entonces, ese es el punto, en este caso, el punto clave de esta materia, ¿no? Almacenar información. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender en esta materia, ya les voy a decir, es clarito, es que vamos a aprender nosotros a crear en este caso, nuestras bases de datos y vamos a aprender cómo se guardan los datos, en este caso, en una computadora, ¿no? En la parte ya informática. Entonces, ese sería el concepto. A ver, aquí viene algo interesante, ¿no? Aquí vamos a verificar. En tema de base de datos hay dos aspectos. Claramente estas dos gráficas nos están mostrando ya. Esta persona que está archivando, en este caso, en este mueble,
folders. Entonces, ¿qué está haciendo? Está guardando información, ¿sí o no? Está almacenando información. Por lo tanto, esto sería su base de datos. Recordemos que base de datos es almacenar información. Entonces, a esto antiguamente y actualmente se llama base de datos manuales, se les llama ya. ¿Por qué bases de datos manuales? Porque prácticamente su forma y estructura de almacenamiento es manual, físico, o sea, ahí está presente, ¿ya? Entonces, esto también es una base de datos. Y que se podría decir que antes eran así las bases de datos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto cuando antes, o les pueden preguntar a los papás y demás, que cuando nosotros íbamos, digamos, o a lo que es la corte para sacar alguna información. El proceso era más tardío y ellos lo que tenían que hacer es, digamos, yo quería sacar un acta de tal vez de matrimonio, digamos. Entonces ellos tenían que ir y tenían que verificar los libros pero en físico, ¿no ve? Ellos iban y buscaban. Por eso los procesos antes tardaban un poco más. ¿Por qué? Porque las bases de datos manuales, así físicas, que como este ejemplo que estamos viendo acá, sí son bases de datos, pero son manuales, como ustedes dicen. Y los procesos manuales siempre tienen ventajas y desventajas. Enseguida vamos a hacer un ejemplo de aquello, ¿ya? Entonces, en este caso, tardaba más porque, a ver, si se ponen a pensar ustedes, ¿en cuántos libros estarán registrados los datos de las actas de matrimonio, digamos, a nivel de Potosí? Pues en bastantes libros, ¿no? Entonces, por eso te decían, allá, vuélvase mañana, lo normal era mañana y tenías que volver mañana para que tú al día siguiente ellos en ese proceso vayan y verifiquen los libros y en los libros te encuentren y después puedan ellos emitirte un certificado correspondiente. Entonces, estos también son bases de datos, ¿no? Pero tienen que tener en claro de que son bases de datos manuales, que si nos ponemos a pensar, antiguamente se utilizaban bastante, ¿no? Pero hoy en día hay empresas todavía que siguen generando, siguen haciendo, siguen realizando este tipo de almacén de información, siguen guardando sus datos de su empresa en una base de datos manual. A ver, ¿quién me puede dar otro ejemplo de dónde han visto o dónde creen que actualmente todavía siguen haciendo este tipo de base de datos? Nadie, nadie ha visto. Ya. A ver, creo que nadie ha visto. De todas maneras, aquí tengo un ejemplo. Dice, a ver, en este sentido, una biblioteca también es considerada una base de datos compuesta por la mayoría de documentos impresos, ¿no? Papel indexados para su consulta. ¿Ustedes creen que por ejemplo, cuando van a la universidad, a la biblioteca, a querer sacar un libro, ¿ustedes creen que los libros están ahí guardados como sea? No, no, ¿ve? Tienen un orden, ¿no? Tiene una estructura de cómo está almacenado para que puedas encontrar más fácilmente la información. Entonces, las bibliotecas son también consideradas bases de datos en formato físico, ¿no? Manual. Ahora, por ejemplo, los abogados, sin ir muy lejos, también ellos cuando están generando, cuando están, digamos, trabajando en un buffet, entonces ellos reciben en este caso, reciben sus clientes, ¿no? Y ellos guardan, ¿no? Les guardan en un archivador, en un Cardex, guardan lo que sería todos los datos correspondientes al caso de un determinado cliente, ¿no? Ahí estarán los documentos que se han enviado, las resoluciones, las que reciben y demás aspectos. Entonces, ¿y ellos qué hacen? Lo guardan en un gavetero, ¿no ve? Entonces, ¿qué están haciendo los abogados de esa forma? ¿Qué están haciendo? También están generando un almacén de datos, o están generando una base de datos, ¿no? De forma manual, sí, pero están generando una base de datos en ese aspecto, ¿no? Y es así, ¿no? Pero con el avance tecnológico, estas bases de datos manuales han sido, en este caso, mejoradas, ¿ya? Han sido mejoradas y hoy en día ya no se habla de este tipo de bases de datos, sino que ya hablamos de bases de datos, en este caso digitales, bases de datos informáticas, ¿no ve? Así le podemos llamar. ¿Por qué? Porque ahora ya no se guardan en archivos de este tipo, sino ya todo está informatizado, ¿no? A ver, veamos esto. Dice que actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de los campos de la informática, ¿ya? La electrónica y demás, la mayoría de las bases de datos están en formato digital. Esto ya es poco, ¿no? Poco se ve esto ya, ¿no? Pero ahí todavía, no quiero decir que no está, ¿ya? En todo caso, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por lo tanto,
se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de datos. Acá está. Entonces, hoy en día, la mayoría de las empresas, por ejemplo, sus bases de datos están así, ¿no? En servidores que fácilmente pueden ser accedidos desde diferentes computadores. Entonces, acá está. Estas son las bases de datos manuales y las bases de datos informáticas. A nosotros lo que nos interesa aprender es esto. Obviamente esta parte no, pero quiero que sepan que eso también es una base de datos. Ahora, diferencia entre ambos. En todo caso, jamás he dicho y jamás hay que decir de que esta base de datos, que es informática, es mejor que la base de datos manual. No, todo depende de la empresa, ¿ya? De cómo él maneje su información. En todo caso, hay empresas que no quieren cambiar, no quieren trabajar con sus almacenes de datos o sus bases de datos en este caso en servidores informáticas, porque por varios aspectos. En principio, porque se han acostumbrado a que guarden su información de este tipo, ¿ya? Se han acostumbrado. Y ellos no quieren romper digamos, ese proceso de que cómo hacen las cosas y cambiar, porque es un cambio de esto de acá, ¿no? Muy aparte del cambio de cómo voy a guardar los datos, es un cambio dentro del mismo proceso que hace la empresa. A veces se acostumbran cómo tienen que seguir ellos manualmente sus procesos y no quieren que, porque aquí tenemos que romper ese proceso y cambiarlo, adaptarlo. Obviamente hay más ventajas, sí, pero no quieren hacerlo. Entonces, algunas empresas se limitan, en otras palabras, se cierran demasiado y no quieren cambiar a esta parte, ¿no? Y algunas otras empresas que no son tan grandes, ¿no? Empresas que no requieren, digamos, en este caso, este tipo de almacén de datos, ¿no? Por ejemplo, como decía un abogado. Un abogado genera una base de datos, pero como no es una base de datos tan grande, entonces para él le hace más sencillo guardar la información en su gavetero y ahí tranquilamente de forma alfabética va a poder encontrar el CARDEX de los diferentes clientes que pueda en este caso atender, ¿no? Entonces no va a ser complicado, pero va a depender. Si digamos es un buffet enorme que atiende N casos, ahí sí va a tener ya otra complicación. En otras palabras, mientras su registro de datos vaya aumentando, va a tener diferentes complicaciones. Por lo tanto, es limitada también el hecho de que, mi base de datos manuales me sirve, pero es limitada, tiene sus diferentes problemas, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Ya. Ahora lo que vamos a ver aquí, voy a crear una nueva diapositiva, aquí vamos a ver algunas diferencias, ¿ya? Aquí vamos a ver, en este caso, vamos a ir identificando, a ver, ustedes me van a decir, muy callados están, me van a ir identificando ustedes, en este caso, cuáles van a ser, cuáles son las ventajas y las desventajas de ambos procesos, ya lo vamos a ir bien, vamos a ir bien conjuntamente conmigo, acá. Voy a copiar esto, listo. Ahí está, ¿no? Entonces ya sabemos las bases de datos manuales, y aquí tenemos las bases de datos, en este caso, informáticas, ¿ya? A ver, ¿qué problemas tiene la base de datos manual? Yo voy a explicar con uno. ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Tenemos que identificar. En primer lugar, este tipo de base de datos, en otras palabras, su almacenamiento requiere demasiado espacio de almacenamiento, ¿ya? Demasiado espacio de almacenamiento. Porque en realidad, si ustedes se pueden a pensar, por ejemplo, la corte nada más, ellos para guardar los diferentes libros de actas que almacena, a ver, pónganse a pensar, ¿qué necesitaría? Pues necesita un cuarto enorme, ¿no? Un almacenamiento, un cuarto, en este caso, dedicado y adaptado para poder guardar este tipo de información. Entonces, es demasiado el almacenamiento, ¿no ve o no? Además de que tiene que estar estructurado. Ya, ahorita vamos a hablar sobre eso. En cambio, en las bases de datos informáticas, a ver, en todo caso, el almacenamiento ya no es un problema, porque en todo caso, al hablar de información digital, ¿dónde guardarán los archivos? ¿Dónde creen que se guardarían los archivos? ¿O será que también necesitaré un cuarto enorme para guardar todos mis libros ahí? ¿Dónde se guardará la información? En una base de datos informática, ya viéndolo desde el punto de vista informático. En las memorias. En este caso, ¿dónde guardan ustedes sus archivos de su computadora? Puede ser en un flash. Ya, puede ser en un flash, ¿no? En este caso, en cualquier unidad de almacenamiento, pero por defecto, la unidad de almacenamiento, en este caso, tal vez más segura sería un disco duro, ¿no ve? Entonces, en este caso, guardaríamos aunque no lo crean, una flash se puede guardar también. Entonces, en este caso, un disco duro. Entonces, almacenamiento, digamos, demasiado espacio, menor espacio, ¿no? Menor espacio de almacenamiento. Entonces, miren, hay una ventaja frente a esto, ¿no? Aquí
voy a guardar en todo un edificio toda mi información aquí en un simple disco duro. Entonces, ¿cuál ocupa más espacio? Esto, ¿no? Menos que esto. Ahora, siguiente punto, vámonos al aspecto de, ¿ve? Vamos a ir identificando algunos problemas que hay. Rapidez. A ver, rapidez de búsqueda. A ver, ¿qué pasaría si yo voy a la corte y guardan los datos así? Guardan los datos así y yo tengo que ir a sacar un acta, como decía, un acta de, digamos, quiero sacar un acta de matrimonio, por así decirlo, ¿ya? Y en este caso, entonces, ellos tienen que verificar, ¿no? Si realmente yo estoy casado con quién y demás. Entonces, a veces su micrófono lo silencian, por favor. En este caso, tengo que ir a sacar, ¿no? En este caso, esa acta. Y entonces, ¿cuánto tardarán en este tipo de estructura? ¿Cuánto tardarán? Tardará bastante, ¿no? Porque si se dan cuenta, tendrán que ir al almacén con mucho cuidado y buscar la información, sacar el libro, sacar el lugar específico y en este caso verificar de ahí realmente si se encuentra el dato. Entonces, en este caso, la rapidez de búsqueda, ¿cuánto es? ¿Será rápido? ¿Será lento? Va a ser medio lento, ¿no? Entonces, en este caso, la rapidez de búsqueda va a ser lenta. Pero, ¿qué me puede decir cuánto tardamos buscando un dato si mi base de datos está dentro de una computadora? ¿Será más rápida? Sin que Mucho contar más que rápida, sepa ¿no? la dirección. No veo, no, mucho más rápida, porque al final yo voy a saber dónde está y como sé dónde está la dirección, pa, ya está. El proceso de búsqueda en zona computadora va a ser mucho más rápido que aquí. Entonces, en este caso, la rapidez, ¿no? Por eso cuando pues, es una ventaja de las bases de datos informáticas, ¿no? Entonces, búsqueda más rápida. Bien, si ustedes se dan cuenta, las bases de datos, en este caso, informáticas, tienen ventajas frente a las bases de datos manuales, ¿no? A ver, algo más importante, seguridad. Cuando hablamos de seguridad de la información, queremos decir qué tan segura está nuestra información guardada acá. O sea, si yo tengo una base de datos y estoy guardando información ahí, por ende significa que esa información es importante para mí como empresa, ¿no ve? Entonces, en este caso, a ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué tan segura es la información dentro de una base de datos manual? ¿Será que es segura o no? ¿Qué opina? No, Inge, ¿Por qué? porque puede estar, porque puede ser robada o tal vez puede ser, tal vez por un accidente quemarlo o algo así. Ya. Además de que las inclemencias del tiempo, hablamos de documentos físicos, las inclemencias del tiempo causan de que el papel, no sé si han visto ustedes, con el tiempo se vuelve amarillo hasta se llegue así como polvo se vuelve, ¿ya? Y eso va a depender de tu almacén de información. Si se entra humedad, olvídate, por ejemplo, hace años atrás la Corte ha tenido ese proceso de digitalización. Los archivos lo han digitalizado, pero han encontrado libros que obviamente son pasados, pero son información que le sirve a la Corte y que al final los libros estaban tiras. Entonces, no es por 100% seguro, ¿no? Ahora, obviamente pueden causar, digamos, algún robo, hasta los mismos ambientes físicos, ¿no? Como les decía, entra humedad, estás frito, la humedad peor lo va a destrozar la información. Ahora, imagínate que entre un roedor, por ejemplo, un roedor va a roer todos los documentos y ya también le ha pasado a la corte, yo he visto. Entonces, no es tan 100% seguro, ¿no? En este caso, ninguna información es segura, pero en este caso es más vulnerable una información, en este caso, física. En cambio, la seguridad dentro de una información digital, digamos, aquí podemos decir que la seguridad de la información es muy baja la seguridad. Y en este caso, la seguridad de la información, ¿no? Inclusive lo que decía su compañero, fácilmente puede ser robada, ¿no? Como es un ambiente, tranquilamente alguien puede romper la puerta y entrar. Aquí, pero seguridad de la información. ¿Cómo creen que sea la seguridad de la información en una base de datos en este caso digital? ¿Ya? Creo que ambos problemas, el tema del robo ataca a ambos. O sea, al final de cuentas, se pueden robar la información de aquí también se pueden robar toda la computadora y pierdes toda la información. Pero, aunque no lo crean, las bases de datos informáticas tienen muchos más sistemas de protección de la información, ¿ya? Por ejemplo, a ver, eh, ¿qué sistema de protección se aplicaría si guardo mi información aquí en una computadora, ¿no? En base a una base de datos informática. ¿Cómo ustedes protegerían su información? ¿Qué harían?
poniendo una contraseña o clave. Ya, entonces, mira, poniendo una contraseña y clave, estaríamos protegiendo el acceso, ¿no? Entonces, ya de alguna forma es más seguro que esta otra de acá. Que simplemente es una puerta o un muro que fácilmente puede ser destruido. En cambio, una contraseña, por nada del mundo, ¿no? Aunque hay algoritmos que tratan de destruir, pero si la contraseña cumple con los estándares digamos, de seguridad, no difícil, ¿no? Ahora, otra cosa. A ver, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué hacen ustedes? Les comento, ¿qué hacen ustedes cuando digas, yo tengo un video musical, digamos, que me encanta a mí? Un video musical que a mí me gusta y ese video musical no quiero perderlo, no quiero por nada, nada del mundo quiero que se pierda. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Descargarlo. Ya lo descargas o lo copias en otro dispositivo, ¿no? ¿O no? O alguien puede agarrar, puede decir, ah, ya sabes que yo me lo descargo este tema y lo guardo en mi computadora, pero de mi computadora tampoco quiero que se pierda. Entonces, alguien lo que puede hacer es una copia. Estamos acostumbrados a hacer eso, ¿no? Agarro y le hago una copia, ¿no? Que le llamamos copia de seguridad, se llama. ¿Por qué copia de seguridad? Porque es una copia de algo que ya tienes. Pero lo estás copiando, ¿por qué? Por seguridad, ¿no? Otros lo pueden copiar en su flash, por ejemplo, ¿no? No sé si han visto eso. Y eso es algo común que nosotros hacemos. Agarro en mi flash y me lo copio algo que está en mi computadora. ¿Pero por qué lo estás copiando? Ah, por seguridad. Tengo fotografías de mi hija, ya lo quiero guardar por seguridad. Entonces, en este caso, gracias a las bases de datos informáticas se puede hacer aquello. Pero en una base de datos física no puedes hacer eso. Imagínate tú que quieras hacer una copia de seguridad de todos tus documentos físicos. Ya se podrá y se puede, pero prácticamente estamos empeorando las cosas. ¿Por qué? Porque voy a incrementar mi espacio de almacenamiento, va a tener el doble. Si antes usaba un cuarto para ahora van a necesitar dos. Segundo, mi búsqueda va a ser más lenta. ¿Por qué? Porque va a pasar de que no voy a saber en cuál se encuentra. Si no voy a encontrar en un lado, en el otro lado va a tener que ir a otro lado a buscar, o sea, no va a saber realmente dónde está. O sea, y si me desordeno, peor, olvídate. Por lo tanto, en este caso, la seguridad de la información dentro de una computadora es más fácil, ¿ya? Prácticamente, si nosotros guardamos la información en una base de datos, prácticamente, en todo caso, por temas de seguridad, agarro y me lo copio la información. Al igual que un archivo cualquiera, lo copio y lo guardo en una flash y listo. De esa forma estoy protegiendo la información. Si me roban, se pierde, se quema, o el disco duro se arruina, porque al final de cuentas esto tampoco es inmortal, ¿no? La computadora no es inmortal. Prácticamente la computadora se puede arruinar y ya pierdo también la información, pero el hecho de que pueda sacar una copia de seguridad es fácil, o sea, es como copiar un archivo y ya está. Tengo la copia de la información que está guardada aquí, entonces es mucho más fácil y práctico proteger los datos acá que aquí. Entonces, sin ir muy lejos, podemos ir identificando más cosas. Los aspectos de almacén manual tienen desventajas que los aspectos de almacenamiento, en este caso digital, a través de bases de datos informáticas, es mucho más, en este caso, mucho más práctico, mucho más importante, tenemos muchas más ventajas y demás. Entonces, por eso hoy en día, ¿no? Con la evolución de la informática, toda la información nos es conveniente guardar en este tipo de bases de datos, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Está ahí? Sí, Con eso clarito, entonces con eso tiene que estar clarito el concepto del término de base de datos. Ahora, vamos a lo siguiente, ¿ya? Si bien ya sabemos que base de datos es guardar la información, por ejemplo, ya sea manual aquí o aquí en informática. A ver, me voy a ir con este ejemplo. ¿Ustedes creen que cuando ustedes, digamos, una empresa guarda la información en una base de datos manual, lo guarda como sea? O sea, lo pone donde sea y demás. ¿O qué harán? ¿Cómo creen que lo hacen? de ¿O cómo forma tendrían ordenada. que hacer? Perdón, perdón. De forma ordenada. Ah, ya. Tendrán que tener una estructura que le permita de generar un orden, porque si vos guardas la información como sea, todo esto se complica más. Va a haber demasiado almacenamiento, va a haber más lenta va a ser la búsqueda, la seguridad va a ser peor, no vas a saber dónde está una u otra cosa. Inclusive, si se dan cuenta, el hecho de que guardes como sea la información va a generar algo muy, muy importante que en bases de datos, ya vamos a hablar de este término, pero tenemos que ir ya, en este caso, evolucionando. Es que, a ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué problema fundamental causaría el hecho de que no tengas un orden de almacenamiento? ¿Qué pasará? ¿Qué se va a guardar? ¿O qué se puede guardar así que esté mal? Ya. ¿Saben qué va a pasar? Uno de los problemas bien grandes es que se va a duplicar la información. ¿Por qué? Porque no hay un orden. Como no está ordenado, yo no voy a saber dónde están los datos de Juancito Pinto, dónde se encuentra. No hay. Entonces puede causar de que no han buscado bien porque está desordenado esto y generen otra vez otro registro del mismo.
Entonces se está duplicando la información. Obviamente porque no hay orden, lo duplicas. Entonces en este caso, ninguna de estas dos bases de datos, ya sea informática o sea manual, tiene sentido si no tiene una estructura de almacenamiento, ¿ya? Tiene que tener una estructura de almacenamiento. Por ejemplo, ¿qué estructura podríamos poner en este caso acá? Pues en tema de los gaveteros, por ejemplo, le ponen de orden alfabético, ¿no? Un gavetero para las A's, un gavetero para las B's, otro para las C. Entonces, de esa forma están ellos estructurando la forma de cómo van a guardar su información. Y esa estructura sí o sí le tiene que permitir agilizar estos procesos, ¿no? Agilizar estos procesos, mejorar estos procesos, en todo caso, ¿ya? Entonces, en todo caso, entonces, para eso, para nosotros se llaman modelos de bases de datos, ¿ya? Entonces, aquí, tenemos que tener sí o sí una estructura. En las bases de datos informáticas también hay una estructura, ¿ya? También, pasa lo mismo. Si vos guardas tus archivos donde sea, no vas a dónde está tu información. Y pasa lo mismo, llegamos al mismo problema que está acá. Y peor es aquí todavía. Entonces, en este caso, tenemos que tener también una forma de cómo guardar mi información, ¿ya? Es lo más importante. Por lo tanto, ya no vamos a hablar de esto. Ya no vamos a hablar de esto. Me voy a concentrar en las bases de datos directamente de acá, las informáticas, ¿ya? Dentro de las bases de datos informáticas existen diferentes modelos de bases de datos, ¿ya? Diferentes modelos. Pero, ¿qué son los modelos de bases de datos? Vamos a entender, ¿ya? A ver, dice, un modelo de base de datos nos muestra la estructura lógica de la base, ¿ya? Estructura lógica, pues aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La manera de cómo están organizados. En otras palabras, los modelos de bases de datos me dicen a mí cuáles son las diferentes formas de organizar mi información dentro de una base, bueno, no la información, sino organizar mi estructura de almacenamiento de esas bases de datos informáticas, ¿ya? Ahí está. Entonces, había habido varios modelos, ahora vamos a estudiarlos, ¿ya? Incluidas las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan los datos y cómo se accede a ellos, ¿ves? En otras palabras, los modelos de base de datos son aquellos que van a decir cómo voy a estructurar mi base de datos para que se guarde la información. ¿Y cómo voy a acceder a ellos? ¿Cómo tengo que acceder a ellos? ¿No? ¿Cuál es el protocolo que tengo que seguir para acceder a ellos? Para que yo pueda buscar mi información. Entonces, en este caso, hay varios modelos, ¿ya? Aquí dice que los modelos de base de datos individuales se diseñan en base a reglas y los conceptos de cualquier modelo de datos más amplio que los diseñadores adopten. A ver, para aquí les explico, ¿ya? Entonces ya sabemos, los modelos de base de datos, estructura lógica. En otras palabras, ¿de qué manera? ¿Cómo se van a organizar? ¿Cómo se van a guardar? ¿No? Justamente lo que nosotros decíamos aquí. Acá, ¿no? No puede estar como sea, tiene que haber una estructura. A esa estructura de almacenamiento nosotros lo conocemos como diferentes modelos de base de datos. En el transcurso de los tiempos, de la evolución de la informática, ha ido apareciendo diferentes modelos, ¿ya? Diferentes modelos. Algunos se usan más que otros hoy en día, ¿no? Pero han habido esos modelos, ya han existido esos modelos, ¿ya? A ver, les explico. Los modelos son los siguientes. Tenemos al modelo jerárquico, tenemos al modelo de red, tenemos, en este caso, tenemos la base de datos orientada a objetos, tenemos el modelo relacional y actualmente el modelo no SQL, o también llamado modelo no relacional, ¿no? Donde las relaciones ya no existen. Ahora, entonces, tenemos diferentes modelos de base de datos que nosotros tendríamos que estudiar, ¿no? Y cada uno de estos modelos nos va a decir cómo va a estructurarse y cómo va a organizarse el almacén de datos y cómo se puede acceder a ellos, ¿no? Entonces, cada uno es diferente del otro, ¿ya? A ver, aquí dice los tipos de, en otras palabras, este caso, a esos modelos también se les conoce como los diferentes tipos de bases de datos que hay, ¿ya? Tipo de bases de datos jerárquicas, bases de datos modelo de red o bases de datos relacionales. Les llaman así porque en realidad está en base a su estructura, ¿no? De cómo están almacenadas. Dice que existen varios tipos de bases de datos, que son estos en realidad, ¿no? Cada tipo de base de datos tiene su propio modelo de datos, ¿no? Estos son sus modelos de datos. La manera de cómo están estructurados, ¿no? Los modelos de datos me van a indicar la manera de cómo están estructurados. Ahora, no es necesario nosotros ahorita que estudiemos todos estos modelos. Los vamos a leer de forma rápida, cada uno de estos modelos, y justamente va a ser su tarea para mañana ustedes, en este caso, mejorar esa parte. Pero nosotros vamos a concentrarnos en un solo modelo, ¿ya? En el modelo relacional. Ese es el modelo que nosotros actualmente tenemos que estudiar. Pero alguien me dirá, ¿pero por qué el modelo relacional frente a estos otros de acá?
En todo caso, cada modelo tiene su particularidad. Hay algunas empresas que pueden trabajar con el modelo jerárquico, digamos, por más que sea un modelo antiguo, les puede servir. En realidad, si a vos te sirve guardar tu información como el modelo jerárquico te dice, entonces te conviene. Las empresas pueden escoger estos modelos dependiendo a cómo ellos necesitan guardar su información también. Puede ser que una empresa específica, como les decía, se adecue mejor al modelo jerárquico que al relacional, o al modelo orientado a objetos que este, o al modelo no SQL. Entonces, en todo caso, cada uno de estos tiene sus diferencias y que actualmente, por más antiguos que sean, se siguen utilizando, ¿ya? Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué nos concentramos nosotros en el modelo relacional? Es que actualmente el modelo relacional frente a las demás tiene una serie de ventajas muy particulares y que además actualmente la mayoría de las empresas trabajan con este modelo ya. Todas las empresas actualmente, todas las bases de datos de las páginas web, las bases de datos de sistemas informáticos, las bases de datos de, por ejemplo, digamos, una farmacia, cuando vas a una farmacia, tiene sus bases de datos en informática, ¿no? Porque te preguntan ahí, ¿cuáles son tus datos? Y toda una computadora lo buscan. Entonces, esas bases de datos también son bases de datos relacionales, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayor parte de un 80%, podríamos decirlo, de los sistemas informáticos que hay en el mundo, sus bases de datos están basadas en el modelo relacional, lo que significaría que sus bases de datos son relacionales, pues así se les llama, ¿ya? Relacionales porque están basadas en este modelo, ¿ya? En otras palabras, en esta estructura de almacenamiento. Entonces, por ese motivo nos conviene estudiar y actualmente se estudia más este modelo, ¿ya? Por las ventajas que tiene frente a los demás, que luego los vamos a identificar, pero lo principal de que actualmente este modelo es el que más se usa a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, este es el que vamos a estudiar. Pero este modelo es el que está creciendo. Quiero que tengan en cuenta de que el modelo no relacional, también llamado no SQL, este modelo también es el que actualmente está creciendo, ¿ya? Es un modelo opuesto al de acá, ¿ya? Donde el modelo relacional está principalmente, digamos, principalmente creado, compuesto por las diferentes relaciones. En cambio, este rompe el esquema y dice, no, nada va a estar relacionado. Entonces, también pero este modelo no SQL lo estoy poniendo porque actualmente está ganando terreno, o sea, poco a poquito está empezando a ser tomado con más digamos, fuerza debido a una serie de ventajas que tiene frente al modelo relacional, pero todavía no está copando al 100%. En otras palabras, el modelo relacional sigue siendo el modelo más usado dentro de las bases de datos que hay en el mundo. Entonces, esos son los diferentes modelos que hay que nos van a decir cómo tengo que estructurar la información. ¿Se entiende? Sí, que Hasta aquí, alguna consulta, por favor. Me queda poco tiempo, así hacemos una consulta y luego nos pasamos a desglosar cada modelo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Nada, ¿no? Muy bien, entonces, ya sabemos que tenemos que basarnos en un modelo nosotros, ¿no? No podemos crear una base de datos como sea, no tiene sentido. Tengo que basarme en un modelo, en otras palabras, una estructura de almacenamiento, ¿ya? Esa es pregunta de examen, sí o sí les va a preguntar, ¿cuáles son los modelos de base de datos? Jerárquico, el de red, ¿no? O sea, ya tienen que ustedes en este caso saber esto. Ahora lo que vamos a hacer es desglosar rápidamente, ¿ya? Esto lo voy a hacer rapidísimo, porque no quiero perder el tiempo en la teoría y directamente voy a ir a la parte práctica desde aquí. Vamos a empezar, ¿ya? Y esto va a ser parte de su tarea, pero es necesario, tenemos que desglosarlo siempre para entender más o menos una idea de cómo lo estructura, ¿no? Ya sabemos que los modelos es la estructura de almacenamiento, entonces vamos a explicar acá cuál es más o menos su base fundamental de cómo está estructurado, ¿no? En este caso, cada uno de estos modelos, ¿no? Y a medida de que vayamos haciendo eso, vamos a ir diferenciándolos. A ver, voy a empezar por el modelo jerárquico. Dice, el modelo jerárquico, ¿ya? Organiza los datos en una estructura de árbol, ¿ya? Esto aún no lo conocen ustedes, pero es una estructura de árbol, en la que cada registro tiene un único elemento o raíz. Los registros del mismo nivel se clasifican en un orden específico. A este orden se usa a manera de orden físico para almacenar la base de datos. El modelo es bueno, dice, ¿no? Para describir muchas relaciones del mundo real, ¿ya? Entonces, esto es importante, aquí es importante, dice que el modelo se asemeja, dice, a la estructura de árbol tal cual organiza las carpetas Windows, ¿ya? Cuando hablamos de jerárquico, hablamos de jerarquía, ¿no? ¿No? Entonces aquí, y lo llaman estructura de árbol, ¿por qué? Porque aquí hay una jerarquía también, ¿ya? En otras palabras, en esta jerarquía, mira, pues está en formato de organigrama, ¿está? ¿Qué quiere decir esto?
A este elemento que se encuentra en la parte superior se le llama raíz, es el padre de todos, ya que a partir de aquí se va desglosando. ¿Qué quiere decir? Que el home tiene después a hijos, a books, clothes, toys, electronic. Dentro de books hay otro hijo tiene, ¿no? Este es el hijo, es su padre, pero este es hijo de este otro. Entonces, mira, todo está en base a la raíz, hay una jerarquía. Por eso está en formato de organigrama, ¿ya? Aquí tenemos iPods. Clothes y toys no tienen nada. Electronics tiene iPods y computers, ¿no? Y iPods no tiene nada, pero dentro de computers encontramos a desktop, laptop y netbook. Entonces, se llama modelo jerárquico porque su estructura principal de almacenamiento está en base a una estructura, en este caso, en forma de organigrama, ¿no? En forma jerárquica, ¿no? Dice similar a la que tiene Windows, porque si ustedes se dan cuenta, eso se asemeja a esta, ¿ven? Enseguida les muestro. A ver. Esto se asemeja a esto, por ejemplo, ustedes ven, esto se asemeja a esta parte, donde acá, por ejemplo, miren, aunque no lo crean, esto es una estructura de almacenamiento de tipo árbol también. A ver, ¿quién me puede decir quién es la raíz o el padre de todos en esta estructura de cómo Windows nos organiza las carpetas y los archivos? ¿Quién es el padre? Aquí, en esa parte. Este equipo. Ujú. Bien, excelente. Este equipo llegaría a ser el padre de todos, y porque a partir de aquí voy desglosando. Lo despliego esto, pa. ¿Dónde está? Este equipo ahí está y está, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dentro de este equipo, todo esto son sus hijos, ¿no? Como esta parte, igual que esto. Y me voy a ir, en este caso, Books tiene otros hijos. A ver, en este caso me voy a ir, digamos, a descargas. Abro descargas y miren, ¿esto qué son? Esto es todo lo que está aquí, es lo que estaría, en otras palabras, en informática, para entonces esto está dentro de esto, pero es lo mismo que está aquí. Todo esto es lo que está aquí dentro, aquí lo mismo. Entonces, en otras palabras, todo esto que está mostrándome es lo que se encuentra dentro de descargas, ¿no veo no? En otras palabras, son las carpetas o archivos hijos que están dentro de este. Y aquí hay otro, sigo desplegando, ¿bien? Entonces, nos está mostrando una estructura también. Acá, por ejemplo, disco local D, lo mismo. Disco local D, abro. Dentro del disco local D está todo eso de acá. Entonces, me está mostrando la misma jerarquía que me está mostrando acá. Entonces, por eso lo asemeja. Y eso sería la estructura del modelo jerárquico, ¿ya? Se me va a cortar, tengo menos de un minuto. Se conectan al mismo enlace, por favor, para continuar avanzando, ¿ya? Entonces, lo vamos a cortar nomás. Y se conectan al mismo enlace, por favor, ¿ya? Rápidamente.